Hola a todos, yo me llamo Pilar, tengo 24 años y vengo a compartir con vosotros un trocito de mi testimonio de vida que, bueno, es en concreto ese momento de cruz, una mala racha, una cuesta arriba, que cada uno lo llame como le resulte más familiar, que me ha tocado vivir, cómo llegó, cómo lo he gestionado y cómo lo vivo a día de hoy. Antes de nada quiero dar las gracias a Marieta y a Íñigo por hacerme parte de este proyecto tan bonito que han creado juntos, que está ayudando a tanta gente y que está siendo tanta luz. Entonces, bueno, espero que de alguna manera poder ayudaros y os sirva. Os cuento un poquito de mí, pero no quiero enrollarme mucho, que luego me dais y tengo para largo. Pero bueno, yo soy profe de educación primaria, eh, y yo siempre me considero una persona muy feliz, muy alegre, con unos amigos y una familia impresionantes, con una vida en general muy afortunada, ¿no? y muy plena. Entonces, bueno, como os decía, vengo a contaros sobre todo de ese momento crítico que yo he vivido, que en mi caso fue con 16, 17 años y bueno, fue un momento en el que, estando de vacaciones con mi familia y demás, pues como de la noche a la mañana yo llevaba unos días ya durmiendo muy poquito y, y ya llegaba unos días que nunca dormía más de 5 horas, nunca dormía más de 4 horas y media, tal. Y, y bueno, no, esto era como una anécdota, porque al final mi abuela también dormía muy poquito, entonces era como, pues igual las dos estábamos en el salón juntas a una hora súper temprana o nos acostábamos súper tarde y bueno, esto que no era muy normal, ¿no? Y entonces empezó siendo como simplemente una anécdota de, oye Pilar, pues fíjate que poco duermes. Pues sí, no pasa nada, porque yo seguía un ritmo de vida que al final yo soy una persona súper activa y que soy un culo inquieto y que estoy haciendo mil cosas todo el tiempo y me encanta. Y, y bueno, pues mi vida no se paró en ese momento, sino que siguió adelante. Entonces era pues sí, duermo poco, pero mi vida sigue. Y ya pasados unos meses, como que mi sueño se fue reduciendo, mis horas de sueño, y bueno, ya de repente llegó una época en la que no conseguía dormir nunca más de 4 horas. Entonces dormía 3 horas, dormía 3 horas y media y tal. Y, y el problema llegó cuando empecé a tener unos dolores muy fuertes de cabeza. No podía mantener una conversación normal, eh, que requisiera suficiente trabajo de mi mente y no podía estar atenta a cosas, me notaba muy cansada, bueno, la luz y el ruido me molestaban una barbaridad y, y bueno, pues como que me volví mucho más sensible en esa época. Entonces, pues llegó un momento en el que mis padres me cogieron y me dijeron, Pilar, tenemos que ir al médico, de verdad. Mis padres a todo esto siempre me habían ofrecido y me dijeron, ¿quieres que vayamos al médico? Tal. Y yo me decía, nada, ¿para qué? Si estoy fenomenal, o sea, si puedo seguir mi vida normal. Y, y bueno, pues ya toca ir al médico porque efectivamente esto me afectaba mucho y sobre todo tenía dolores de cabeza muy fuertes. Entonces empecé a ir a distintos médicos, ¿no? Pues que me recomendaban y me decían, pues prueba estas plantas o prueba estas pastillas o prueba a ver si con este método consigues de no sé qué, o ordena un poco tus rutinas, ¿no? Pues distintos consejos, la verdad, todos muy útiles y súper sabios y, y bueno, o sea, me han ayudado de alguna manera como a ordenar mi vida, pero el tema del sueño no mejoraba. Y, y yo esto pues al principio lo vivía con mucha angustia, pues
sobre todo por lo que os decía, que yo soy una persona que tengo una vida muy activa y al final esto de repente era una barrera para poder continuar con mi ritmo normal de vida. Luego además se contaba que yo dormía con mi hermana, duermo a día de hoy con mi hermana, y mi hermana es una persona que llega a la cama, se tumba y en cuanto se tumba se queda frita, o sea, cae redonda y puede dormir, vamos, o sea, si le dejas de dormir no sé cuántas horas seguidas, una barbaridad, mi hermana duerme una barbaridad. Y yo en cambio al revés, ¿no? Por supuesto, siesta nunca y por las noches no conseguía dormirme. Entonces yo miraba a mi hermana y decía, qué tía, se queda frita, se queda dormida enseguida y yo no lo conseguía. Y entonces pasaba horas y horas mirando al techo y al final pues lloraba una barbaridad. Pues lloraba de la impotencia de no poder dormir y lloraba de que me dolía la cabeza y lloraba de debilidad y de estar harta y de no saber qué hacer con esto que me había llegado, ¿no? Luego además pues veía a mis padres muy preocupados porque pues de repente a las 3 de la mañana se asomaba mi padre así en el cuarto a ver si estaba despierta, dormida y tal, y me veía despierta. Entonces claro, al final eso luego también me afectaba porque yo veía que ellos de la simple preocupación pues al final les creaba esa angustia y tampoco les dejaba descansar bien a ellos. Bueno, pues el tema de los médicos fue avanzando y demás. Es verdad que tengo que decir que mi familia me ha apoyado una barbaridad en esto. Y bueno, de hecho recuerdo la primera vez que me tocó dormir en el hospital, porque yo siempre he sido una chica como súper sana y nunca me han operado y nunca he tenido necesidad de pasar tiempo en el hospital. Entonces yo recuerdo que bueno, pues con la primera prueba del sueño, ¿no? Que te monitorizan el sueño, yo llegaba al hospital y me decían mis padres, Pilar, mis padres con una preocupación dentro súper grande, pero luego de cara afuera lo sabían gestionar muy bien, porque me decían, pues fíjate tal, y mis hermanos lo mismo, me decían, fíjate que va a ser tu primera noche en un hospital, no pasa nada, tal, va a ser como una aventura, fíjate, además no es por una operación, no tienes un dolor que digas no puedo, que no sé qué, pues un montón de cosas así, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso pues lo afronté con mucha ilusión, ¿no? Y con emoción. De hecho, yo recuerdo la primera noche de llegar al hospital y decir, qué guay, me apetece. Y luego pues estar conectada con 20.000 cables, ¿no? Por todo mi cuerpo. Y entonces, como os digo, mi familia siempre ha estado y siempre me ha ayudado una barbaridad. Con el tema de los médicos, con el tema de las pastillas, que al final yo creo que a mí lo que me pesaba un poco era la sensación de estar enferma, ¿no? De ser una enferma, más que de estar enferma. O sea, a mí me daba mucho miedo que mi vida se parara porque fuera una enferma. Entonces, que a los ojos de la gente, pues si no podía llegar a algo, es porque está enferma, o sea, es una enferma, ¿no? Y bueno, ese miedo me acompañó mucho tiempo y tanto es así que ni siquiera lo compartía con mis amigos. O sea, muchas veces pasaba que mis amigos se enteraban a través de otra historia o porque me veían realmente muy cansada o porque me dolía la cabeza o me veían tomar una pastilla o pues porque mis padres comentaban una preocupación tal, entonces les llegaba de otra manera. Y era pues sobre todo por eso, por el miedo de yo no quiero que me vean como una enferma, yo quiero que mi vida siga normal como era. Y bueno, cuando llegó este problema que ya se hizo cada vez más fuerte, yo justo empezaba segundo de bachillerato además, entonces fue un curso que encima con el agobio y el estrés del curso, pues os podéis imaginar, fue como un caos total. Recuerdo el segundo trimestre que ya llegué a un punto en el que igual estuve una semana entera con noches en blanco, sin poder dormir y bueno, al principio pues como os digo lo llevaba muy mal. Lo que pasa es que es verdad que como os digo, mi familia impresionante y mis amigos también, porque en segundo de bachillerato que al final dices tengo que estudiar una barbaridad, ¿no? Y tengo que centrarme en el curso y para luego llegar a la universidad y tener nota y tal,
En mi caso yo recuerdo estar con una amiga al lado y estar en clase y de repente pues sentirme tan mareada, un dolor de cabeza muy intenso, pues veía borroso al profesor, igual estaba en segunda o tercera fila y le veía fatal, no escuchaba bien lo que me decían, no me podía concentrar, ¿no? Y bueno, pues al final pasé una época estando de la cama al sofá y del sofá a la cama, tumbada y sin fuerza de nada. O sea, a mí me encanta cocinar, por ejemplo, y yo llegaba y no podía coger ni sostener una sartén de lo débil que me sentía. Entonces, pues bueno, pues también recibí mucha ayuda de mis amigos porque, pues por ejemplo, esta amiga que os cuento, de repente, yo en la época que al final estaba en la cama, llegaba mi amiga por las tardes y decía: Pilar, no pasa nada, quédate tumbada, yo sé que estás como en modo zombie, pero pues llegaba y de repente cogía el libro de historia y decía: te voy a contar la historia de una manera que la vas a retener, ¿no? Te voy a contar como si fuese un cuento, como si fuese, bueno, como de una manera de, pues un teatro, un no sé qué, y entonces ella se apañaba para que ese epígrafe o ese tema que nos entrara, yo de alguna manera lo retuviera. Y así lo mismo con el resto de asignaturas, el resto de amigos que siempre me han cuidado y acompañado, una pasada. Luego también se juntó que empecé a salir con un chico y es verdad que pensaréis: ¿en qué momento más extraño cómo te vas a salir con un chico? Pues bueno, pues surge así porque pues este chico era amigo mío de antes y ya pues compartiendo más con él lo que estaba pasando, él me dio mucha esperanza y mucho ánimo. Él me dijo: tú confía, Pilar, ofrécelo, ¿no? Tú ten en cuenta pues que hay mucha gente que está sufriendo, pues igual puedes ofrecerlo por alguien a tu alrededor que también está sufriendo, compártelo, agradece las cosas buenas que tienes, ¿no? Y bueno, pues empecé a salir con este chico que para mí fue un apoyo muy, muy fuerte en ese momento. Luego el curso, como os decía, pues yo tenía además mucha angustia por el miedo a perder el curso, que al final pues el miedo a repetir, el que tenía que pasar a la universidad, el estar suspendiendo y el no poder ni siquiera estar en clase, o sea, bueno, un rollo patatero. Y encima bueno, que a mí los médicos siempre me han costado mucho, por eso que, por lo que os digo de sentir que si tengo que ir al médico, pues es por sentir que estoy enferma, ¿no? Y a mí eso me daba un miedo, o sea, un pavor horroroso. Luego se juntó que bueno, que pues entre las múltiples pruebas que me hacían análisis de sangre de vez en cuando, muchos tags para ver si tenía algo en el cerebro, ¿no? En plan, pues viendo a ver qué razón podía haber por la que no dormía, y ni siquiera las pastillas, cambiándome pastillas o tomando tropecientas, no me hacían dormir mejor o no mejoraba. Y bueno, pues gracias a Dios, como que poco a poco se fue estabilizando, ¿no? De vez en cuando sigo teniendo problemas de tiroides, pero gracias a Dios no tuve que pasar por ninguna operación ni nada. Pues yo creo que fue por la simple confianza de decir: vale, Pilar, esto no es tan malo, hay muchas cosas por las que puedes dar gracias y tienes que dar gracias. Y bueno, pues como os digo, por mi familia, por mi novio de aquel momento y por mis amigos, que me sentí muy cuidada y muy protegida. Entonces ahí es como cuando aparece el momento más de fe en mi vida, ¿no? De confianza en Dios y decir que, bueno, pues al final cada uno tiene una manera de creer, ¿no? O una creencia diferente, pero en mi caso ahí me vi muy reflejada con ese Dios sufriente, y entonces yo aprendí a ofrecerlo. Y a mí hay una cosa que me ha ayudado mucho en esto, en todo esto, que es que yo cada noche hacía un ejercicio como de un examen de conciencia, en el que ya podía tener un día horroroso, o sea, el peor de los días, el peor de los peores de los días, que al final pues todos llegamos a un momento de cruz, ¿no? O sea, todos llegamos a un momento en el que
en el que te llega algo que en tu vida pues que no te gusta y, y que llega un momento en el que dices, no puedo más, y ya puede ser una enfermedad o tuya o de alguien cercano, porque también eso pues al final forma parte de tu vida, ¿no? Y que lo mismo, o que fallece alguien de tu entorno, que te van mal las cosas en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en X, pues con tu novio o novia, con tu marido, con tu mujer, al final pues muchas cosas. Y yo creo que es un ejercicio que a mí me ha ayudado muchísimo y yo creo que también puede ayudar a la gente a verlo de esta manera, que es que cuando que da igual el día tan horrible que hayas tenido, ¿no? Que haya pasado lo peor que podría haber pasado a cualquier ser humano, que siempre tienes algo por lo que dar gracias. Entonces yo, bueno, pues por las noches, en lugar de ya estar llorando por toda la casa porque no pudiera dormir o en lugar de estar, pues bueno, al final como que ya me acostumbraba a eso y decía, bueno, busco el libro, busco una peli, busco tal, pues me acababa el libro o me veía 3 películas, no conseguía dormir y esto me ayudó mucho también a relajarme y es dar gracias por una cosa concreta del día o varias que bueno, que al final muchas veces las damos por hecho, las damos por sentadas y no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Yo creo que siempre tenemos que agradecer pues las cosas que nos vienen y o sea, pues desde, oye, es que tengo vida y puedo respirar, puedo caminar, puedo oler, o sea, un montón de cosas que comer, pues un montón de cosas que así de simple que mucha gente no le es tan fácil, ¿no? Desde eso hasta de repente acordarte y decir, pues es que hoy de verdad que no me ha pasado nada bueno y decir, bueno, pues mira, igual me ha llamado esta amiga o me ha escrito este amigo o he visto a mi abuela, a mi primo, a mi X de cada uno que al final pues eso es como un momento de alegría de decir o simplemente he podido ir a darme un paseo, ¿no? Que eso también puede serlo, pues en mi caso funcionaba y, y nada, y me ayudó una barbaridad, me ha ayudado a ser mucho más feliz, más de lo que ya era antes y me ha ayudado mucho también a afrontar todo esto, ¿no? Y decir, que de qué me voy a quejar si tengo un montón de bienes y he recibido muchísimas cosas. Para terminar, de cara al futuro, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es en realidad es una tontería, pero como que tiene fondo, y es que dice algo así, dice que hay que tener sueños muy grandes para no perderlos nunca de vista mientras los persigues, ¿no? Y es una frase que me encanta porque es así, o sea, efectivamente, es que cuando tienes un sueño, pues oye, para adelante, y si mi sueño es volver a dormir, oye, es que voy a conseguirlo. Si mi sueño es, pues yo qué sé, el día de mañana formar una familia, ¿no? Que pues como este proyecto Trieder, pues oye, para adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues trabajar un poco mi interior, pues un poco esas cosas que tenemos todos, ¿no? De defectos, pues pulirlos y bueno, pues sobre todo estar confiada y esperanzada, que es súper importante. Ser positiva y ir para adelante. Entonces, bueno, ojalá os haya servido. Yo os animo a hacer ese ejercicio de decir, voy a dar gracias en mi vida porque muchas veces al final con el problema que tenemos, que ya es muy gordo, lo hacemos aún más grande simplemente porque nuestra mente pues nos juega malas pasadas de decir, puff, y encima, y encima, y encima, y al final sigues añadiendo las cosas en lugar de que sea al revés, en lugar de coger y decir, vale, tengo esto que es muy gordo, que se me ha caído el mundo encima, pero esto no me quita de ser feliz, no me quita de tener todo esto que tengo y bueno, que muchas veces pues por una cosa mínima que sea, pues es una gracia inmensa la que tenemos que dar.